Entonces les hablaba, hoy vamos a seguir viendo algunas cuestiones conceptuales referente a sistemas operativos. Hoy esto está en función de lo que tiene que ver con los niveles del sistema operativo. Ya hemos visto diferentes definiciones del sistema operativo como tal, pero en sí, todo sistema operativo tiene diferentes niveles en este caso. Y también en base a su estructura, pues va a manejar estos niveles. La arquitectura del sistema operativo como tal, pues si queremos verlo de una manera bien sencilla, se va a dividir en tres: hardware, el sistema operativo y los procesos en este caso. Hay quienes pues ya después empiezan a integrar lo que es la interfaz de usuario, que tiene la relación directa entre la máquina y el usuario como tal, pero dependerá de los autores y en este caso pues también es parte del esquema de la arquitectura del sistema operativo. Como nosotros sabemos en este caso, pues el sistema operativo pues podemos considerarlo como el software que gestiona en este caso los recursos fundamentales de una computadora, ¿verdad? Y esos recursos fundamentales son la parte del procesador o CPU, la memoria principal y los dispositivos de entrada y salida, si lo queremos ver así de forma generalizada. Entonces, nosotros pues en su momento dentro de la estructura y los componentes de los servicios del sistema operativo vamos a encontrar las llamadas al sistema, los procesos, los ficheros, el intérprete de comandos y las distintas estructuras de los sistemas operativos como tal. Hoy vamos a ir hablando de algunos de ellos, pues no creo que me alcance el tiempo para poder verlos todos, pero si no, mañana pues vamos a continuar explicando algunas cuestiones importantes acerca del sistema operativo y su estructura como tal. Veamos. Aquí pues nos hacen mención otra vez de otra definición, la definición de un sistema operativo, y ahí vemos en este caso la estructura como tal, la estructura general, ¿verdad? Hardware, sistema operativo, los procesos o en este caso los programas de aplicación directamente. Esos son los tres. Normalmente, en este caso, el sistema operativo administra los recursos de la máquina, ¿verdad? Pero también debemos tomar en cuenta que el sistema operativo pues tiene diferentes utilidades, así como características que son de tomar en consideración. Uno, podríamos decir que abstrae del hardware en este caso. ¿A qué se refiere cuando decimos que abstrae del hardware? Pues prácticamente esto nos permite hacer posible que los programas desarrollados para el sistema operativo funcionen en distintos dispositivos. Entonces el sistema operativo va a venir y nos va a permitir en este caso utilizar los diferentes dispositivos del hardware a través de los programas que nosotros tenemos instalados. Y esto es debido también a los drivers que están instalados dentro del mismo sistema operativo para poder controlar el hardware. Entonces el sistema operativo como tal pues se encarga de comunicar esos programas con el hardware como tal para poderlos utilizar en X momento. ¿Qué más o qué otra característica tiene el sistema operativo? Pues también nos permite proporcionar en este caso una biblioteca de métodos a las diferentes aplicaciones de usuario que podamos tener, ¿verdad? Prácticamente pues, los métodos o funciones, podemos encontrarlo así también en el medio, pues pueden ser utilizados en este caso por los programadores a la hora de desarrollar sus aplicaciones. Entonces vamos a tener ahí, como ustedes saben, diferentes lenguajes de programación. Cada uno de los lenguajes de programación pues van a poder incorporárseles diferentes bibliotecas para poder hacer uso, en este caso, pues de diferentes funcionalidades que pueden ir involucradas con hardware y el sistema operativo. También, pues, para poder trabajar con la abstracción de hardware o proporcionar, en este caso, bibliotecas y métodos, gestionar los recursos de manera equitativa, debe, en este caso, también asumir el mínimo de recursos
Es decir, el sistema operativo como tal, yo creo que ya lo he mencionado, pues tiene una cantidad X de recursos disponibles. Entonces, la idea es que los procesos consuman esos recursos, pero también tiene que ver la manera de hacer más efectiva esta distribución entre los diferentes programas. Y esto pues viendo también en este caso, si hay programas prioritarios, pues brindarles esos recursos para que puedan ejecutarse de manera instantánea. Entonces son algunas cuestiones. Así como asigna los recursos que les he estado mencionando, pues lleva una cuenta de quién emplea los recursos y esto con la finalidad de, en este caso, poder verificar en qué estado se encuentran los procesos, si están en pausa, si han sido finalizados, en este caso siguen en funcionamiento, y así más adelante poder liberar los recursos como tal. Ah, cada sistema operativo pues también puede dividir estos recursos en módulos de acuerdo a las funciones y la interfaz en este caso que vaya a ser utilizada. Entonces prácticamente a la hora de gestionar los recursos de manera equitativa, pues un sistema operativo debe encargarse que todos estos procesos progresen en tiempo y en ejecución prácticamente, para que no se queden estancados y puedan liberar los recursos. Prácticamente un procesador debe encargarse de X cantidad de procesos simultáneamente, si lo queremos ver así. Y en su momento pues no ha sido posible hacerlo en paralelo, hasta que empezaron a gestionar en este caso algunas situaciones referentes a la virtualización de los núcleos de los procesadores. La idea de la virtualización de núcleos era dividir las tareas para que en este caso pues, las tareas eh, pareciera que se están trabajando en simultáneo o en paralelo. Entonces la idea de la virtualización de núcleos, en este caso a la hora de trabajar con los procesadores, una de las tantas funciones que cuenta. Entonces esto a la larga pues ha ayudado muchísimo a la buena administración de los recursos y a no saturar demasiado el procesador con tantas actividades por el tipo de distribución que tiene. Sin embargo, el hecho de gestionar los recursos de manera equitativa o tratar la manera de consumir el mínimo de recursos siempre se va a mantener como parte de una buena administración a la hora de estar asignando recursos a los diferentes procesos que así lo necesitan. Más adelante pues veremos que en su momento, como les decía, van a haber algunos procesos en este caso prioritarios que van a necesitar los recursos, pues es el sistema operativo. También tiene una parte de la programación que le permite, en este caso, tener un proceso y asignarle esos recursos. O sea, que tiene algo para hacer funcionar otro proceso que sea prioritario. Y eso es importante. Y eso viene ya programado como parte de todo el entorno de desarrollo del sistema operativo como tal. Y esto se hace de tal manera para que los procesos como tal no generen un interbloqueo o no se bloqueen entre ellos. Esas son algunas cuestiones que debemos considerar nosotros. Cuando hacemos llamadas al sistema, en este caso, de hecho, cada una de las llamadas al sistema, pues podemos considerarle que en este caso el usuario como tal puede venir, abrir un programa, generar un procedimiento a partir de ese programa y en base a esto, pues el sistema va a venir y va a tomar en consideración la petición que se está haciendo en un orden. Y eso es algo importante que nosotros debemos tomar en consideración. Normalmente, las llamadas al sistema, o en este caso los procesos que necesitan ser ejecutados, tienen ese tipo de trabajo, o sea, ese tipo de distribución en cuanto a la administración de los recursos que tienen. Primero en llegar, primero en ser atendido. Aunque hay casos específicos donde
vamos a encontrar nosotros diferentes procesos que tienen prioridad sobre otros. Y esto dígase aquellos elementos que forman parte de las interrupciones directas a memoria o algo que se le llama DMA. Resulta que hay una controladora, hay un elemento que se llama controladora de accesos directos a memoria o controladora de DMA, que eso tiene una comunicación directa entre memoria y procesador. Resulta que por medio de ellas se organizan y se administran todas las interrupciones generadas por los dispositivos, en este caso de entrada y salida, dígase mouse, teclado, escáner, pantalla, etc. Y tiene prioridad. Entonces, a la larga, pues son atendidos de manera inmediata para ejecutar las tareas o el conjunto de tareas que estos tengan o que traigan, en este caso, incorporadas para que el procesador los implemente inmediatamente. Entonces va a pasar esto. También nosotros encontramos, aparte de las llamadas al sistema, la parte de los procesos, ¿verdad? Podemos tener nosotros en su momento un programa de ejecución. Ese programa de ejecución pues, va a tener código ejecutable del programa, datos, o una pila del programa, un contador del programa puntero a la pila y otros registros específicamente, y toda aquella información necesaria para ejecutar el programa. De hecho, aquí hay algo importante. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del sistema operativo. Pues, él debe cargar todos estos elementos para poder ejecutar los diferentes procesos. Pero también la unidad de control dentro del procesador como tal, también lleva una tabla donde está almacenando específicamente las direcciones de los diferentes procesos que se están ejecutando y también lleva un control de las diferentes asignaciones que se le hacen. Así como el sistema operativo tiene su propia tabla de procesos con los diferentes recursos que se asigna para, y esos recursos que asigna, pues deben ser contabilizados, lo mencioné en su momento. Por ejemplo, el procesador, por poner un ejemplo así básico, el procesador puede tener 20 recursos y va asignando los recursos de acuerdo a las peticiones de los procesos. Y pues resulta que en su momento puede que todos aquellos recursos pues hayan sido asignados a algún otro proceso que lo necesite, no va a poder ejecutarse hasta que se cumpla con todos los procesos necesarios, ¿sí? Entonces pueden haber procesos de categoría A, B, C, por decirlo así, y un proceso necesita uno de categoría A, dos de B y dos de C, y tiene que ser asignado o se le tiene que asignar para que se funcione. Si queremos verlo así como un ejemplo así generalizado, ¿verdad? Entonces, algo que debemos tomar en cuenta que el principal concepto que se debe manejar a la hora de trabajar con sistemas operativos es la de los procesos, ¿verdad? Y a un proceso podemos considerarlo como un programa en ejecución, así como aparece ahí. En este caso, pues ese programa pues incluye un contador de programas como tal, los registros y las variables necesarias que lo van a hacer funcionar. Si lo queremos ver también de una forma conceptualmente podemos decir que cada proceso tiene un hilo, en este caso los threads, o ustedes en su momento han oído hablar de la programación multihilo o threading, ¿verdad? Y ese hilo, pues, de ejecución como tal, a la larga, pues puede ser visto como CPU virtual, o puede ser en este caso ejecutado en este caso por una especie de unidad virtual a la hora de estarlo cargando o es virtualizado en su momento, si queremos verlo así. Entonces prácticamente el recurso o los recursos que tiene el procesador como tal, pues se van alternando entre diferentes procesos, ¿verdad? Y se van alternando porque la idea como tal es que se ejecuten como que si estuvieran en simultáneo y que no se detenga en una cantidad de tiempo muy alta a cada uno de los procesos a los que les fueron prestando los recursos. Va a haber un momento en el que, como les decía, si los recursos se acaban, pues tienen que esperar el siguiente proceso a que se liberen los recursos, pero en su momento también van a haber procesos prioritarios que los van a necesitar, se les van a desasignar a otros y se les va a asignar a estos procesos.
Vamos a encontrar en diferentes bibliografías que los programas como tal pues tienen su contador, ¿va? O los procesos en este caso pues tienen su contador, un contador de programa. Y este va avanzando cuando el proceso tiene asignado el recurso del procesador como tal. Y a su vez a cada proceso pues se le va asignando un número que lo va identificando entre los distintos que se van dando. Entonces, yo puedo tener un proceso 1, un proceso 2, un proceso 3, un proceso 4 y así sucesivamente. Y la idea como tal, no, perdón, aquí me pasé así. La idea como tal en este caso, pues, es llevar el control de la n cantidad de procesos que están esperando por recursos. Es decir, yo puedo tener abierto Word, Excel, PowerPoint, conforme los voy abriendo, pues se les van a ir asignando un contador de programa, se les van a ir asignando los recursos en este caso, y ese contador de programa que lo lleva también la unidad de control, va a ayudar al sistema operativo, pues, en este caso, a esperar quienes están en ejecución o quienes en este caso pues les han sido asignados en este caso recursos por parte del procesador para ejecutarlos. Entonces también eso debemos tomarlo en cuenta. Los procesos, otra cuestión importante que debemos tomar en consideración aquí es que cada uno de los procesos pues tienen asignado un espacio de memoria, ¿verdad? Y un proceso cuando está asignado en la memoria, pues a la larga lo van a constituir varias secciones, ¿verdad? El código, por ejemplo, y el código pues representa en este caso las instrucciones del proceso. Los datos o la data, en este caso, que así lo conocemos a veces, pues, son las variables globales del proceso. La memoria dinámica, esta memoria dinámica es la que genera el proceso como tal, y la pila, ¿verdad? Pues lo que va a hacer la pila, o en su momento lo va a hacer como el stack, es utilizada para preservar el estado en la invocación anidada del procedimiento y funciones. Y eso es a lo que hace referencia las secciones que van a constituir al proceso dentro de la memoria, ¿verdad? O en este caso, la memoria que hace referencia a los procesos específicamente. Y es lo que ustedes ven ahí en pantalla. Ahí en pantalla ven un programa, un proceso es un programa de ejecución que cuenta con código ejecutable del programa, datos, la pila del programa, el contador del programa, punteros a la pila y otros registros específicamente, ¿verdad? Entonces, toda esa información hace que el proceso como tal se ejecute. Nosotros vamos a tener que tomar en consideración también el hecho de que un proceso como tal puede tener varios estados, ¿sí? Y prácticamente esos estados pueden ser definidos por la actividad corriente en que se encuentra, ¿sí? O la actividad en la que se encuentran estos como tal. Dentro de los estados o la clasificación de los estados como tal, podemos encontrar el de estado nuevo, el en ejecución, el bloqueado, listo o finalizado. Esos son, en este caso, los estados que nosotros podemos encontrar en un proceso. Nuevo en este caso, pues es cuando el proceso prácticamente es creado, se genera un nuevo proceso. Ejecutando, o lo podemos ver como running también, el proceso pues tiene asignado un procesador y está siendo ejecutado en cuanto a las instrucciones que éste tiene, ¿verdad? O sea, se está ejecutando en pocas palabras. Ya se le asignaron los recursos y este se está ejecutando. El bloqueado, ¿verdad? ¿Cuándo se da el estado bloqueado? Cuando el proceso está esperando prácticamente por un evento o que se complete un pedido, por ejemplo, de algún dispositivo de entrada y salida o una señal específicamente. O sea, pueden haber procesos donde en este caso pues se dio algún tipo de interrupción y resulta que en ese momento ese proceso está bloqueado hasta que se complete alguna instrucción X y le dé paso a este, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo activar un proceso de impresión. El proceso de impresión puede estar detenido hasta que yo habilite prácticamente o presione el botón de imprimir cuando ya se establecieron los rangos, por verlo de alguna manera. O también en su momento
puede darse algún tipo de configuración de la pantalla y no se va a realizar el proceso, va a estar en ese momento bloqueado hasta que le sea asignado los recursos, entonces ya se va a ver el cambio, se va a reflejar el cambio específico de esa pantalla. En algún momento, pues, se puede saturar tanto la memoria como algunas cuestiones de procesamiento, y lo que va a pasar es que vamos a ver nosotros retardo en las actividades que se hagan. Entonces ahí se ve reflejado el consumo de memoria, y también se va reflejado, de cierta manera, algunos accesos por interrupción directamente entre los procesos que se están llevando a cabo. Otro estado de los procesos es el de listo, ¿verdad? El proceso va a estar listo para ejecutarse, pero hay una cuestión, ¿verdad? Necesita más de algún recurso específicamente el procesador para su ejecución. Entonces puede que hagan de cuentas que llegaron 1, 2 y 3 procesos, o tengo el proceso A, B, C. El proceso A llegó primero, entonces se está ejecutando. El proceso B llegó segundo, pero el proceso B está en listo, o sea, está en el estado listo. ¿Y qué quiere decir esto? Que resulta que necesita un recurso por asignar, en este caso, del procesador, y sin ese recurso no puede pasar al estado de ejecutando. Entonces, lo que sucede ahí es que queda en estado listo, y el tercer proceso C puede venir y ejecutarse si este cumple con todas las características necesarias de los recursos que tiene disponibles el procesador como tal. Y finalizado, en este caso, el proceso finalizó su ejecución, liberó todos los recursos, se los regresó al procesador, pues terminó su tarea. Entonces, recordemos, vamos a tener diferentes estados, en este caso en cuanto a los procesos: nuevo, ejecutando, bloqueado, listo y finalizados. Son los estados de un proceso como tal. Más adelante pues les voy a compartir a ustedes más información que tiene que ver con esto que les estoy explicando, para que lo puedan complementar y puedan leerlo más tranquilos. ¿Cómo se darían las transiciones en este caso? Entre procesos, podemos decirlo así, los estados de las diferentes transiciones entre procesos. Lo que podría darse ahí es que de un nuevo proceso, este nuevo proceso puede pasar a estado de listo, por decirlo así. Es decir, al crearse el proceso, pasa inmediatamente al estado listo. Pero listo no quiere decir que esté en ejecución, ¿verdad? Porque puede que esté pendiente por algún recurso por asignar. Del estado listo puede pasar al estado ejecutando o en ejecución, ¿verdad? Pero cuando éste ya haya cumplido con que se le hayan asignado todos los recursos por parte del procesador. Entonces, pues, debemos tomar en consideración que puede en su momento existir más de un procesador en el sistema para poder asignarle los recursos. Recuérdense que esto de que puede existir más de un procesador, este concepto se debe a la no administración de los procesadores como tal. Que en este caso, pues a veces encontramos procesadores con 2 núcleos, 4 núcleos, 6, 8 núcleos, y resulta que estos núcleos tienen diferentes tareas administrativas para asignar recursos. Por eso se hago referencia a que pueden existir varios procesadores en el sistema. Así como también vamos a encontrar a veces procesadores físicos, varios procesadores físicos en una computadora. Eso lo encontramos normalmente cuando estamos hablando de servidores. Ustedes, por ejemplo, han oído del Intel Xeon, por ejemplo. Hay tarjetas madres que están incorporadas a estos procesadores que tienen 2 procesadores. Entonces ahí hay un clúster de procesadores que tienen grandes capacidades y pueden administrar muchísima cantidad de información. Cuando en este caso pues pasa del estado, el proceso pasa del estado listo a ejecutando, porque ya fueron asignados todos los procesos, pues lo que va a pasar ahí es que se empieza a ejecutar y el procesador pasa al siguiente, o selecciona el siguiente proceso para poder asignarle, en este caso, recursos, ¿verdad?
Entonces, del estado ejecutando pasa al estado listo de nuevo, ¿verdad? Porque en su momento puede haber algún tipo de interrupción, si es lo que les hablaba. Una interrupción en este caso puede ser prácticamente una interrupción, ya sea porque usé el teclado, el mouse, la incorporación de un escáner, memoria u otro dispositivo que podamos considerarlo como entrada y salida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un proceso en estado ejecutando, puede regresar a estado listo, ¿verdad? Cuando se da una interrupción y resulta que esa interrupción necesita el recurso que está utilizando ese proceso. Entonces, cuando se da esa interrupción, el proceso de cierta manera puede perder algún recurso del procesador y entonces de su estado de ejecución puede pasar a estado listo. Si lo queremos ver así como que un ejemplo bien básico, tal vez no se da directamente, ¿sí? Pero por ejemplo yo tengo abierto en este momento PowerPoint y resulta que en su momento vengo y abro las opciones de impresión, ¿no? Entonces vengo y quiero imprimir algo, entonces se detiene el proceso que está ejecutando el programa de PowerPoint porque resulta que en su momento pues necesito un recurso de ese proceso y se lo dio al de impresiones de ese mismo programa. Entonces ese pasa de estado en ejecución a estado listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la impresora como tal es un dispositivo de entrada y salida, tiene prioridad, se le asigna el recurso y entonces el otro pasa a estado listo. Entonces, cuando se libera otro recurso, se termina de utilizar la impresora, que es el dispositivo de entrada y salida, vuelve a pasar a estar ejecutando, porque resulta que le devuelven los recursos necesarios para que este se pueda ejecutar. De estado ejecutando puedes pasar a estado bloqueado. Fíjense, pues hay una cuestión ahí de ejecutando puede regresar al estado listo o puede pasar a estado bloqueado. A medida que el proceso ejecuta diferentes instrucciones, realiza diferentes pedidos a distintos componentes en este caso, y resulta que en ese momento, pues generó algún tipo de pedido a un dispositivo de entrada y salida, ¿verdad? Entonces, como resulta, y si vuelvo a poner el ejemplo de la impresora, resulta que esa impresora está en red y esa impresora en ese momento está ocupada. Entonces lo que va a pasar es que esa petición va a pasar a un proceso de demora, ¿verdad? Entonces en sí el dispositivo de entrada y salida va a demorar porque este entró a un proceso de cola, perdón. Y entonces ahí lo que va a pasar es que este proceso automáticamente, como es puesto en cola, debe esperar hasta que se complete todas las tareas de ese dispositivo y lo pueda atender. Entonces, mi proceso en ese momento pues va a quedar bloqueado. Y quedó bloqueado no necesariamente porque no esté funcionando, sino que resulta que hizo una petición a un dispositivo de entrada y salida y este pues lo dejó en espera. Y lo dejó en espera porque tenía que realizar otras tareas. Entonces pasa en un momento dado a un estado bloqueado. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? El evento está, o en este caso el proceso está en cola, por decirlo así. Y entonces resulta que como está puesto en cola y está bloqueado, después de tanto tiempo, al final, cuando venga y la impresora realice su actividad, pues resulta que de bloqueado pasa a un estado listo porque se necesita un recurso para el proceso de impresión. Entonces, pasa de bloqueado a listo. Y si ustedes recordarán, el estado listo es cuando este pierde algún recurso o le falta un recurso para su ejecución. Entonces, cuando este termina su impresión, por decirlo así, regresa al estado ejecutando, se realizan las diferentes acciones, en este caso con el proceso como tal, y al final, pues termina uno la tarea o la actividad con este programa y pasa del estado ejecutando o en ejecución a terminado. Pero si ustedes se dan cuenta, hay múltiples pasos o en este caso estados a los que puede pasar un proceso
todo dependerá de las actividades que se estén realizando. Fíjense, pues, y todo esto en función solo de la parte de los procesos dentro del sistema operativo, ¿verdad? Entonces, ahí hay cuestiones que nosotros debemos tomar en consideración y todo eso debemos considerarlo a la hora de estar trabajando con los diferentes programas y debemos tener en mente más o menos qué procesos se llevan a cabo y por qué en dado momento un proceso se detiene, por qué en dado momento si nosotros estamos como que precipitándonos a ejecutar el programa, pueden mandarnos el mensajito de que el programa no responde. Porque resulta que yo vine y ejecuté X tarea, en lo que la tarea se le es asignado los recursos necesarios, pues yo estoy intentando hacer otra y resulta que el programa está en un estado listo. Yo no puedo en ese momento hacerlo funcionar hasta que no tenga sus recursos. Entonces me dice que espere o el programa no responde. Cuando ya se libera ese recurso, ya vuelve a funcionar. Hoy en día pues ya no es tan notorio. Nos pasa a veces podemos estar haciendo X tarea, mandamos a imprimir y quiero regresar a hacer algo y el programa en un momento me manda un mensajito, él no responde y después se vuelve a liberar, pero resulta que logró mandar la instrucción de la impresora, le volvieron a asignar recursos y se volvió a activar. Pero eso nos pasa a nosotros y a veces no sabemos el por qué se dan esas situaciones. Entonces, ahí es donde nosotros debemos ver realmente el funcionamiento de cada uno de los programas de todo el sistema operativo y cuáles son los pasos o a qué estados podría pasar en este caso, dependiendo de las actividades que estén realizando. Entonces, algo que debemos considerar nosotros también es que un proceso como tal tiene un bloque descriptor, ¿verdad? O en su momento lo vamos a encontrar como bloque descriptor de procesos. Entonces, todo proceso se va a describir mediante su estado, nombre, recursos asignados, información contable, etcétera. Y eso lo llevan una tabla, los sistemas operativos, donde llevan todo ese control del descriptor del proceso, ¿verdad? Fíjense, pues entonces, los elementos del descriptor del proceso van a ser el estado, nombre, recursos, los recursos asignados y la información, en este caso contable, que este lleva, o su contador, en pocas palabras. Y para esto pues se va a necesitar una estructura de datos, ¿verdad? Que va a ser gestionada de cierta manera por las operaciones sobre los procesos, los recursos y el planificador, en este caso el sistema operativo. Entonces, cuando hablamos del bloque descriptor del proceso, también debemos tomar en cuenta que hay diferentes campos que se van llevando para esta estructura, ¿verdad? Y aquí en la presentación que ustedes están viendo está la tabla de procesos y está la estructura de árbol de procesos, así como las señales. Pues la tabla de procesos, ¿qué es lo que lleva? Lleva el control de esa información, nombre, recursos asignados, información contable y así sucesivamente. Entonces, cuando cuando el estado del CPU, el procesador en este caso, ese sería como uno de los campos que debemos tomar en cuenta, el estado del CPU. Qué procesador ha sido asignado, en este caso, perdón, la memoria virtual o la memoria, perdón, donde está asignado, donde está almacenado el proceso y el estado del proceso como tal. Entonces son algunas características que se van a llevar y se deben tomar en cuenta a la hora de estar trabajando con la tabla de los procesos. Prácticamente el estado de CPU en este caso, pues hace referencia al contenido de esta estructura, ¿verdad? Y va a estar definido prácticamente toda vez que el proceso está en estado ejecutando. Es decir, cuando el proceso está ejecutando es porque tiene todos los recursos necesarios para su ejecución. Entonces ahí ha sido, de cierta manera, se le han asignado, en este caso, los recursos del procesador como tal. Y ahí tiene una bandera, un registro de flag. Y esa bandera pues nos va a representar el estado del proceso, si está listo, ejecutando, terminado, finalizado. Otra cuestión otro campo que va lleno como parte de la tabla de información es el procesador, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que va a contener esa tabla? El número del CPU del procesador que se está ejecutando o que está relacionado con el proceso como tal.
y si está en estado ejecutando, listo o finalizado. Entonces también ahí hay una cuestión, puede que en algún momento y se dé el problema que dentro de la tabla se encuentra el valor, un valor indefinido. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un control específico sobre ese procesador. Entonces van a tener que pasar a un estado finalizado con ese proceso y volverle a asignar en este caso los recursos y volver a reiniciar el proceso como tal. La memoria como tal, pues dentro de la tabla de procesos y la información que se va a llevar a cabo, va a contener prácticamente el direccionamiento de toda la arquitectura del sistema y va a contener las reglas prácticamente de protección de memoria, así como la que es compartida para los diferentes procesos. Entonces, todo eso debemos tomarlo en consideración cuando estamos hablando de la parte del bloque descriptor del proceso. También debemos considerar los recursos que se les asigna, la parte de la planificación, la prioridad, contabilización, ancestro y descendientes. Y ahí es donde se habla de, en este caso, la estructura de árbol de los procesos. El ancestro va a indicar prácticamente quién creó el proceso y los descendientes pues van a ser prácticamente las listas de punteros de los hijos de este proceso. Por eso es que ven ese esquema ustedes ahí con la parte de la estructura de árbol de un proceso. Entonces todo eso se debe tomar en cuenta a la hora de estar trabajando con los procesos, desde el hecho de crear el proceso, asignarle los recursos y los diferentes estados que vamos a tomar. Y toda esa información